Llegué a casa un jueves por la tarde, con el sudor del taller de reparación de computadoras pegado a mi piel, los dedos aún oliendo a soldadura y circuitos quemados. Vivíamos en un suburbio tranquilo de Dayton, Ohio, un lugar donde los vecinos asan carne los fines de semana. Los niños juegan en las calles y los chismes corren más rápido que el wifi de mala calidad. Quería relajarme con mi prometida, Sofía, tal vez hablar de la boda que planeábamos para el próximo verano. Pero cuando abrí la puerta de nuestra casa modesta, con su pintura descascarada y el césped mal cortado, el mundo se me vino abajo. Allí, en nuestro sofá, el mismo donde veíamos Netflix, planeábamos nuestra luna de miel y soñábamos con una vida juntos, estaba Sofía, enredada con mi propio padre, Martín. Sus risas, esas risas que alguna vez me hicieron sentir en casa, se cortaron como si alguien hubiera apagado la luz. Sofía dejó escapar un grito ahogado, cubriéndose con una manta barata que compramos en Walmart. Mi papá, el hombre que me enseñó a desarmar un disco duro y a ser hombre, solo me miró con una mezcla de culpa y desafío, sus ojos hundidos bajo las arrugas de sus 55 años. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis botas. Mi prometida y mi padre. ¿Cómo carajos llegamos a esto? Sofía y yo nos conocimos en 2022, en un hackathon local en Dayton. Yo era un técnico informático de 32 años, un tipo normal con un pequeño negocio de reparación de laptops y servidores, trabajando desde un garaje convertido en oficina. Ella era una diseñadora gráfica freelance, con una sonrisa que podía derretir acero y un talento para hacer que cualquier idea sonara brillante. Me enamoré de su risa, de su manera de mordisear un lápiz cuando estaba pensando, de cómo me hacía sentir que podía conquistar el mundo. Nos comprometimos el año pasado en un picnic bajo las estrellas, con un anillo que me costó 3 meses de ahorros. Estaba ahorrando cada centavo para la boda, para una luna de miel en España, para una vida mejor. Mi papá, un viudo que se mudó a Dayton tras la muerte de mi mamá hace 5 años, parecía apoyarnos. Nos visitaba seguido, traía cervezas, hacía bromas sobre cómo Sofía era la hija que nunca tuvo. Yo le creía. Pensaba que estaba feliz por mí. Qué idiota fui por no ver las señales. Últimamente, Sofía estaba rara. Siempre pegada a su teléfono, cancelando citas con excusas de estrés, por su nuevo trabajo en una startup de criptomonedas. Decía que era solo diseño gráfico para su página web, pero pasaba noches enteras en reuniones virtuales, susurrando en su cuarto con la puerta cerrada. Mi papá también actuaba extraño, visitas más frecuentes, preguntas sobre mi negocio, comentarios raros sobre dinero fácil en cripto. Nunca sospeché. Esa noche, al verlos en el sofá, no dije nada. No podía. Mi garganta estaba cerrada, mi pecho ardía. Salí corriendo, subí a mi camioneta y conduje sin rumbo, con la imagen de ellos quemándome la cabeza como un virus informático. A la mañana siguiente, revisé mi laptop, buscando alguna explicación, alguna pista de cómo mi vida se había derrumbado. Entonces lo vi, mi billetera de criptomonedas, con $9 millones en Bitcoin que había acumulado tras una inversión arriesgada en 2018, estaba vacía. El historial mostraba una transferencia masiva a una cuenta desconocida, con el nombre del destinatario, S. Martín. No solo me habían traicionado en el corazón, también me habían robado todo lo que tenía. Mi futuro, mi sueño, mi vida. Todo se lo llevaron Sofía y mi papá. Gancho, mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía: lo siento, Jaque, pero no podemos hablar. ¿Nos vamos? ¿A dónde demonios se fueron con mi fortuna? Me quedé sentado en mi oficina, un cuartito lleno de cables enredados, monitores rotos y el olor a café quemado, mirando la pantalla como si pudiera hacer que los 9 millones volvieran por arte de magia. Esos bitcoins eran mi boleto a una vida mejor, pagar la casa, la boda, tal vez abrir una tienda de tecnología y dejar de reparar laptops de segunda mano. Había invertido en cripto en 2018, cuando todos decían que era una locura, trabajando noches para mantener mi negocio a flote mientras el mercado subía como cohete. Y ahora, todo se había ido. Revisé frenéticamente el historial de la billetera. La transferencia llevaba a una cuenta en un intercambio oscuro, algo que solo un experto en cripto podría manejar. Sofía trabajaba en una startup de blockchain, supuestamente diseñando logos, pero ahora me preguntaba cuánto sabía realmente. Y mi papá, aunque fingía ser un tipo simple que vivía de su pensión, siempre tuvo un lado astuto.
¿Habían planeado esto juntos desde el principio? Fui a la casa de mi papá, un bungalow a pocas calles con un jardín descuidado y un buzón oxidado. Estaba vacía. Las cortinas abiertas, el refrigerador desenchufado. Los platos apilados como si alguien hubiera empacado a toda prisa. En la mesa de la cocina, encontré una nota en su letra torcida: no nos busques, hijo. Es mejor así. La tinta aún estaba fresca, y algo en el aire olía a traición. Revisé mi correo y vi una alerta de mi cámara Ring. Un vídeo de Sofía y mi papá cargando maletas en un sedán negro a las 3 de la mañana. Se reían, sus sombras bailando bajo la luz de un farol, como si acabaran de ganar la lotería. Mi lotería. No soy hacker de sombrero negro, pero sé moverme en la red. Decidí hackear el teléfono de Sofía. Usé un programa que compré en un foro de DARPANET, sí, esa red turbia de 2025 donde los hackers venden herramientas que no deberían existir, y entré en sus mensajes. Encontré chats con mi papá, llenos de corazones, apodos, cursis y planes: cuando lleguemos a México, seremos libres. La casa en la playa ya está lista. También había correos de una cuenta falsa, S. Martín, detallando transferencias de Bitcoin a wallets en el extranjero, divididas en pequeñas cantidades para no levantar sospechas. No solo me robaron, estaban lavando el dinero a través de una red de cuentas fantasma, como profesionales. Pero lo que más me dolió fue un mensaje de Sofía a mi papá, enviado la noche que los descubrí. Lo siento por Jaque, pero él nunca entendería nuestro amor. Amor. La palabra me dio náuseas. Gancho, entonces encontré un mensaje de un desconocido en el teléfono de Sofía: el trato está hecho, pero el jefe quiere más. Reúnete conmigo en el Blue Neon mañana. El Blue Neon era un bar de mala muerte en las afueras de Dayton, con un letrero de neón que parpadeaba como un mal presagio y un estacionamiento lleno de baches. Entré, con el corazón latiendo como un tambor, buscando al tipo del mensaje. El lugar olía a cerveza rancia, cigarrillos baratos y desesperación, con un par de borrachos en la barra y una máquina de discos tocando una balada country que sonaba a derrota. En una esquina, un hombre flaco con una gorra de béisbol baja me miró como si supiera quién era. «¿Eres Jaque?», dijo, con un acento que no pude ubicar, tal vez del sur, tal vez fingido. Asentí, y me pasó un USB envuelto en una servilleta. «Esto es lo que necesitas», susurró. «Pero cuidado, no eres el único buscándolos. Y ellos saben que estás cerca». Me fui a mi camioneta y conecté el USB a mi laptop, con las manos temblando. Había documentos que me dejaron helado, contratos falsos a nombre de la startup de Sofía, capturas de pantalla de transacciones cripto, incluso un vídeo granuloso de Sofía y mi papá en una oficina cutre, hablando con un tipo trajeado sobre dividir los 9 millones. La startup no era solo una fachada para lavar dinero. Estaba conectada a un cártel de cripto que operaba desde México, moviendo fortunas a través de blockchain para evadir a los federales. Mi papá, el hombre que me enseñó a ser honesto, era su contacto en Dayton, usando su pasado como contador para orquestar las transferencias. Pero el verdadero giro fue un correo en el USB, enviado desde una cuenta anónima: si Jaque se entera, lo eliminamos. No puede quedar ningún cabo suelto. No solo me robaron, planeaban hacerme desaparecer si me acercaba demasiado. Salí del bar, con la cabeza dando vueltas. No podía ir a la policía, no sin pruebas más sólidas. Mi palabra contra la de ellos, y con mi papá involucrado. Sabía que podían girar la historia para hacerme parecer el loco. Pero entonces mi teléfono vibró, un post en Nextdoor, de un vecino cotilla llamado Karen, con una foto borrosa de Sofía en un motel barato en la Ruta 4. Alguien comentó: «La vi con un tipo mayor, ¿no es la prometida de Jaque?». Mi humillación ya era pública, trending en el grupo del vecindario con emojis de sorpresa y palomitas. Pero también era una pista. Sofía y mi papá no habían huido a México. Todavía estaban en Dayton. Gancho, mientras conducía al motel, mi teléfono sonó. Era mi papá, con la voz tensa: «Hijo, o alguien va a salir herido. Esto es más grande de lo que crees». El motel era un tugurio en la Ruta 4, con un letrero de vacantes, que parpadeaba a medias y un olor a moho que se colaba por las ventanas. Estacioné mi camioneta en un rincón oscuro del lote y vi el sedán negro de mi papá, con una abolladura nueva en el parachoques. Mi sangre hervía, pero también sentía miedo.
El correo sobre eliminarme no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Y si era cierto? ¿Y si mi propio padre era capaz de algo así? Agarré un destornillador de mi caja de herramientas, no era una pistola, pero era lo único que tenía, y me acerqué a la habitación 12, donde la cortina estaba entreabierta. A través del cristal sucio, los vi, Sofía contando billetes en una mesa. Mi papá revisando un laptop con una expresión que nunca le había visto, fría, calculadora. Pero no estaban solos. Un tipo con tatuajes en el cuello y una camiseta ajustada estaba con ellos, sosteniendo una pistola como si fuera una extensión de su brazo. Iba a golpear la puerta, a exigir respuestas, pero el tatuado me vio primero. «Es él», gritó, y todo se volvió caos. Corrí hacia mi camioneta, con el corazón en la garganta, pero me atraparon en el estacionamiento. El tatuado me empujó contra el asfalto, y la pistola estaba a centímetros de mi cara. Mi papá salió, con la cara pálida, las manos temblando. «Jaque, no deberías estar aquí», dijo, pero no había amor en su voz, solo pánico. Sofía salió detrás, con los ojos fríos, su cabello recogido en una coleta desordenada. «No lo hagas más difícil», dijo, como si yo fuera el problema, como si yo hubiera roto nuestra vida. Entonces se escucharon sirenas a lo lejos. Alguien en el motel, probablemente un recepcionista aburrido o un huésped fisgón, había llamado a la policía, alertado por los gritos. El tatuado maldijo, guardó la pistola y corrió al sedán con Sofía y mi papá, quemando llanta mientras desaparecían en la noche. Pero antes de subir al auto, Sofía dejó caer un teléfono desechable, como si lo hubiera hecho a propósito. Lo agarré mientras las sirenas se acercaban, escondiéndome detrás de un contenedor hasta que la policía pasó de largo. Ese teléfono era mi única pista, y algo me decía que no era un accidente. Gancho, dentro del teléfono, encontré un vídeo que lo cambiaba todo, Sofía llorando, diciendo, «No quería hacer esto, Jaque, pero él me obligó. Perdóname». Me escondí en un callejón cercano, con el olor a basura y aceite quemado llenándome la nariz, mientras revisaba el teléfono desechable. El vídeo era corto, apenas 30 segundos, pero cada palabra era un puñetazo. Sofía, con el rostro cubierto de lágrimas, miraba a la cámara, sus manos temblando. «Jaque, si ves esto, lo siento. Tu papá me metió en esto. Dijo que si no lo ayudaba, le diría a todos que yo tengo un pasado. No quería robarte, pero no tuve opción. Por favor, no me odies». El vídeo cortaba abruptamente, dejando un silencio que pesaba como plomo. ¿Un pasado? ¿Qué escondía Sofía? ¿Y cómo la tenía mi papá bajo su control? Volví a mi casa, atrincherado en mi oficina, con las persianas cerradas y el ventilador zumbando como un mosquito. Conecté el USB del bar a mi laptop y seguí escarbando. Encontré registros de una cuenta de OnlyFans creada por Sofía, pero no era lo que parecía. No había contenido subido de tono, solo transacciones pequeñas, propinas, de cuentas falsas que movían Bitcoin robado en fragmentos para no levantar sospechas. También había correos entre mi papá y un contacto en México, alguien llamado el jefe, que exigía más dinero o habría consecuencias. Mi papá no era el cerebro, era un peón en un juego mucho más grande, y Sofía estaba atrapada en el medio. Entonces llegó el primer giro, un archivo encriptado en el USB, etiquetado seguro. Lo descifré con un programa de DARPANET que me costó un ojo de la cara, y lo que encontré me dejó sin aliento. Era una confesión escrita de mi papá, fechada hace un mes. Admitía que había usado mi billetera de Bitcoin para pagar deudas con el cártel, deudas que había acumulado tras años de apuestas y negocios turbios después de la muerte de mi mamá. Decía que Sofía no sabía nada al principio y que la había chantajeado con un secreto de su pasado, una condena por robo de identidad cuando tenía 19 años, algo que había enterrado para empezar de nuevo. Mi papá la obligó a unirse al esquema, amenazando con exponerla y arruinar su carrera como diseñadora. Pero también decía algo que me heló la sangre: si Jaque se entera, no tendré opción. El jefe no permite errores. Gancho, mientras leía, mi puerta sonó con fuerza. Era Sara, la mejor amiga de Sofía, con una mirada que decía: sé más de lo que crees, y no te va a gustar. Sara entró como un huracán, con los ojos rojos de tanto llorar y una carpeta bajo el brazo. Se dejó caer en mi sofá, el maldito sofá donde todo empezó,
Y me miró como si quisiera darme una bofetada y un abrazo al mismo tiempo. Sabía que Sofía estaba en problemas, pero no pensé que llegaría tan lejos, dijo, su voz temblando. Me contó que Sofía había intentado confesarle hace meses, en un café de Dayton, pero se echó atrás en el último segundo, diciendo que alguien la estaba vigilando. Martín no es quien crees, Jaque, dijo Sara, abriendo la carpeta. Siempre tuvo un lado oscuro. ¿Nunca te preguntaste cómo pagó su casa después de que tu mamá murió? ¿O por qué siempre tenía efectivo, aunque decía que vivía de su pensión? La carpeta era un tesoro de pruebas, recibos de transferencias bancarias a cuentas offshore, fotos de mi papá con tipos sospechosos en un bar de Cincinnati, incluso un contrato de la startup de Sofía firmado por un alias que reconocí como uno de los seudónimos de mi papá. Todo apuntaba a que él era el verdadero cerebro, usando a Sofía como su marioneta para mover el dinero. Pero también había una nota de Sofía, escrita a mano en una hoja arrancada de un cuaderno: si algo me pasa, Jaque, busca en el servidor de la startup. La verdad está ahí. Lo siento por todo. Sus palabras eran un eco del vídeo, pero también una súplica. ¿Estaba intentando salvarme, o solo cubriendo sus huellas? Pasé la noche hackeando los servidores de la startup, usando credenciales que encontré en el teléfono desechable. No fue fácil, sus sistemas tenían capas de encriptación que habrían hecho sudar a un experto del FBI. Pero soy bueno con las máquinas, siempre lo he sido. Lo que descubrí fue una bomba. La startup era una operación del cártel, diseñada para lavar dinero a través de transacciones cripto disfrazadas de inversiones. Mi papá había estado trabajando con ellos desde antes de que Sofía entrara, y la había arrastrado al esquema cuando necesitaron una cara bonita para atraer inversionistas ricos. Pero Sofía, según los correos, había estado recolectando pruebas en secreto, subiendo archivos a un servidor oculto con la esperanza de exponerlos. Encontré un borrador de correo que nunca envió, dirigido a mí: Jaque, si lees esto, estoy tratando de arreglarlo. No confíes en Martín. Él no es tu padre, no realmente. ¿Qué demonios significaba eso? Gancho, mi teléfono vibró con una alerta de mi cámara Ring. Sofía estaba frente a mi casa, sola, mirando la puerta como si quisiera entrar, con un moretón fresco en la mejilla. Abrí la puerta con el corazón en la garganta, el destornillador todavía en mi mano por si las cosas se ponían feas. Sofía estaba ahí, empapada por la lluvia, con moretones en los brazos y la mejilla, los ojos llenos de miedo y algo más, arrepentimiento. Jaque, por favor, escúchame, suplicó, su voz quebrándose. La dejé entrar, pero no bajé la guardia. Se sentó en el borde del sofá, mirando el suelo como si le diera vergüenza estar en la misma habitación que nuestra historia rota. Me contó todo, cómo mi papá la había manipulado desde que empezó a trabajar en la startup, cómo descubrió sus tratos con el cártel y cómo él la chantajeó con su pasado para que lo ayudara a robar mi billetera. Me amenazó con contarte lo de mi condena, dijo, con lágrimas corriendo por su cara. Dijo que me dejarías si sabías que había sido una criminal. Pero no fue solo chantaje. El cártel la había amenazado directamente, diciendo que si no cooperaba, irían por su familia en México. Sofía dijo que intentó dejarme pistas, como el teléfono desechable en el motel, pero mi papá siempre estaba un paso adelante. Me pasó un nuevo USB, diciendo que tenía pruebas para hundir a mi papá y al cártel. Si lo entregamos a los federales, estaremos a salvo, dijo, pero había un problema. El USB también tenía pruebas de sus propias transacciones en OnlyFans, las que usó para lavar dinero bajo presión. Si lo entregaba, ella también iría a la cárcel. Me pidió que lo destruyera, que la dejara empezar de nuevo, que creyera en la mujer que amaba antes de todo esto. Estaba dividido. La Sofía que estaba frente a mí parecía rota, desesperada, pero también era la mujer que me traicionó en mi propio sofá, la que se rió con mi papá mientras planeaban huir. Entonces llegó el segundo giro, mi papá llamó. Sé que ella está contigo, dijo, con la voz fría como el hielo. Entrégala, Jaque, o el cártel vendrá por los dos. No es personal, hijo, es negocio. Colgó, y un minuto después, mi cámara Ring mostró dos camionetas negras estacionadas frente a mi casa, con las luces apagadas pero los motores encendiendo. Estábamos atrapados, y el tiempo se nos acababa. Gancho, Sofía me miró, con lágrimas en los ojos, y dijo: hay una salida, pero tienes que confiar en mí, aunque no lo merezca. No había tiempo para dudar. Agarré el USB,
mi laptop y a Sofía, y salimos por la puerta trasera mientras las camionetas se acercaban, sus faros cortando la lluvia como cuchillos. Corrimos a mi camioneta, con el rugido de los motores persiguiéndonos. Sofía me guió a un almacén abandonado en las afueras de Dayton, un lugar donde los adolescentes iban a emborracharse y las agujas oxidadas decoraban el suelo. Dijo que había escondido más pruebas allí, en un disco duro enterrado bajo una losa rota. Si publicamos esto, el cártel no podrá tocarnos, dijo, conectando mi laptop a un punto de acceso móvil que llevaba en su mochila. La exposición es nuestra única arma. Trabajamos rápido, con el sonido de la lluvia golpeando el tejado oxidado. Subí los documentos del USB a un foro público en DARPANET, exponiendo a mi papá, la startup, los nombres del cártel y las cuentas bancarias que usaban para lavar dinero. También subí el vídeo de Sofía confesando, asegurándome de que todos en Dayton lo vieran, junto con capturas de pantalla de los correos de mi papá. En horas, los hashtags #Dayton Cryptoscam y #Sofía Traición eran tendencia en X, con miles de retweets y comentarios. Los vecinos publicaban en Nextdoor, los medios locales empezaron a cubrir la historia, y hasta un influencer de cripto en TikTok hizo un vídeo sobre el escándalo de Dayton. Mi papá y Sofía estaban expuestos al mundo, sus caras en cada pantalla, sus secretos al descubierto. Pero la venganza tuvo un costo. La publicación no solo doxeó a Sofía y a mi papá, también destapó detalles de mi vida. Mi billetera de Bitcoin, mi relación rota, mi humillación. Recibí mensajes de odio en X, memes crueles sobre el cornudo de Dayton, incluso amenazas de desconocidos que decían que protegerían a Sofía. Mis clientes cancelaron citas en el taller, diciendo que no confiaban en alguien involucrado en un escándalo. Sofía, escondida en el almacén, me rogó que borrara los posts. Esto me va a destruir, Jaque dijo, con la voz temblando. Nunca podré trabajar otra vez. Mi familia no me hablará. Pero ya era tarde. La policía estaba investigando, el cártel estaba furioso, y mi papá había desaparecido, probablemente escondido o peor. Gancho, entonces, un mensaje llegó a mi teléfono desde un número desconocido, encontraste las pruebas, pero no el verdadero tesoro. Mira en el servidor otra vez. Era de mi papá, y sonaba como un desafío. Volví al servidor de la startup, siguiendo la pista de mi papá. Después de horas de descifrar contraseñas, encontré una billetera oculta con $2 millones en Bitcoin, un seguro que él había guardado como plan B. También había un mensaje, escrito como si supiera que lo encontraría: si estás leyendo esto, Jaque, ganaste. Eres más listo de lo que pensé. Pero elige sabiamente. El dinero es tuyo, pero la verdad tiene un precio. El mensaje venía con un archivo adjunto, un vídeo de mi papá, grabado en una habitación oscura. Jaque, no todo fue mentira, decía, con la voz cansada. Quise protegerte, pero me metí demasiado profundo. Sofía no es la villana. Cuídala, por favor. El vídeo terminaba con un disparo lejano, y no supe si era real o una amenaza. Me senté en el almacén, con la lluvia golpeando el tejado, pensando en los días felices con Sofía. Nuestro primer beso en el hackathon, sus risas mientras planeábamos la boda. La forma en que me abrazaba después de un día largo. Pero también pensaba en mi papá, en cómo me había criado solo después de que mi mamá murió. En las noches que pasamos arreglando computadoras juntos, y en cómo todo eso se convirtió en esta traición. Sofía estaba a mi lado, esperando mi decisión, sabiendo que su futuro dependía de mí. Podía tomar los $2 millones y empezar de nuevo, dejando a Sofía y a mi papá enfrentar las consecuencias de sus actos. Podía desaparecer, mudarme a otro estado, reconstruir mi vida sin mirar atrás. O podía entregar el USB y la billetera a la policía, asegurándome de que el cártel cayera, pero condenando a Sofía a la cárcel junto con mi papá, si es que aún estaba vivo. La venganza de doxearlos se sentía bien al principio, pero ahora cargaba con la culpa. Había destruido la vida de Sofía, la había convertido en una paria en Dayton y más allá. Los posts en X seguían creciendo, con extraños pidiendo su cabeza, llamándola ladrona y cosas peores. Mi papá, si seguía vivo, estaba huyendo, probablemente marcado por el cártel. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Era yo el héroe de esta historia, o solo otro tipo roto buscando hacer daño? No lo sabía. Miré a Sofía, sus ojos suplicando una segunda oportunidad,
Y me pregunté si la mujer que amaba aún estaba ahí, o si todo había sido una mentira. YouTube, estoy perdido. ¿Qué harían ustedes? Entregarían las pruebas a la policía, dejando que Sofía y mi papá paguen por todo, incluso si eso significa destruirlos. ¿O tomarían el dinero y le darían a Sofía una oportunidad de redimirse, arriesgándose a que los traicione otra vez? ¿Fui demasiado lejos al exponerlos al mundo, o se lo merecían? Déjenlo en los comentarios, porque no sé qué hacer con este dinero, con estas pruebas, con mi corazón roto. Si alguna vez los han traicionado así, cuéntenme cómo siguieron adelante, porque yo no sé cómo levantarme de esto. Denle like, suscríbanse y hablemos de este desastre. Mi vida es un caos. Y necesito sus consejos para decidir qué hacer con estos $2 millones y con el pedazo de mi alma que Sofía y mi papá se llevaron. Gracias por escuchar esta historia hasta el final, espero que te haya gustado. Para no perderse las nuevas, incluso más emocionantes historias, suscríbase a nuestro canal, Love, Lies, Betrayal, un lugar donde escuchará una gran cantidad de crónicas fascinantes e intrigantes sobre corazones que están completamente rotos por la traición femenina, tramas llenas de intrigas, los acontecimientos de la vida. Como escribir comentarios a las nuevas reuniones aquí, el vídeo sale todos los días.